¿Te has preguntado qué significa ser líder? Hola, como sabes, soy Rodrigo López, este es tu espacio, Apere Aude. Y bueno, el término de liderazgo, lo voy a decir de manera muy coloquial, ¿no? Pero ¿qué tan choteado está? Es decir, ¿cuántas cosas no se hablan acerca del liderazgo? ¿Cuántos autores? ¿Cuántos libros? ¿Cuántos, no sé, cuántas escuelas de liderazgo? ¿Cuántos estilos? ¿Cuántas páginas web no hablan de esto? No sé, blogs, por ejemplo, las diferentes redes sociales. Pero es interesante, quise comenzar con esto, porque bueno, evidentemente tiene mucho que ver con el libro que vamos a revisar el día de hoy. Y es uno de mis autores favoritos, autor español contemporáneo, Santiago Álvarez de Mon. Aquí tienen la referencia del libro. Y este texto es fantástico, El mito del líder. Y justamente el autor comienza sus reflexiones, porque él habla mucho de que este libro son reflexiones, El mito del líder, haciendo, ¿no?, esta cuestión como pregunta de, bueno, ¿qué significa ser líder? Y algo que me gusta es que él habla también de los antilíderes. O sea, ¿qué significa no ser líder? Si soy claro, ¿no? Y creo que también vale la pena reflexionarlo, ¿no? O sea, ¿qué no es el liderazgo? ¿Qué prácticas, qué conductas, qué actitudes o incluso qué estilos, ¿no? ¿Qué lenguajes? Entonces, la verdad es que el libro es muy bueno. La verdad es que tiene ya varios años que salió y lo recomiendo mucho y lo utilizo mucho también para capacitar, porque yo enseño la materia de ética en la universidad y el autor plantea mucho esta cuestión también del liderazgo, ¿no? Él habla de que, por ejemplo, no se imagina en esta época, en este momento, que Adolfo Hitler, que todos sabemos quién fue, y la Madre Teresa de Calcuta, que también todos sabemos quién fue, estén juntos, ¿no? Digo, donde quiera que estén, ¿no? Pero me parece que hay ciertos componentes que tendríamos que reflexionar, es lo que vamos a hacer a continuación. Acuérdate, tú ya conoces la dinámica, yo voy citando algunas ideas del autor de manera textual y las vamos analizando, ¿no? Pero quédate con esta pregunta de inicio, ¿no? ¿Para ti qué significa el liderazgo? ¿Tú lo ejerces? ¿Cómo es que lo ejerces? Yo creo que al final todos tenemos cierto nivel de potencial de liderazgo. No me atrevería a pensar que todos tengamos el mismo, definitivamente, porque también tiene que ver con ciertos caracteres, también desde el temperamento, tu personalidad, el entorno en el cual creciste. Yo sí creo que hay factores que influyen, ¿sí? La gente de la que te rodeas, tus amistades, tu familia, tus estudios, tus experiencias, tu inteligencia emocional para traducir esas experiencias que has tenido en aprendizajes. ¿Sí? El tema de liderazgo es un tema muy complejo. Aquí solamente voy a bosquejar algunas ideas, pero síguelo reflexionando tú así que en este momento en voz baja, y me va a encantar que puedas ponernos tus comentarios más tarde. Pero bueno, vámonos con la primera idea del autor. Se lo pregunta de esta forma: la ambigüedad del término liderazgo, ¿no? ¿Qué significa? Y aquí Álvarez de Mon propone dos ideas que me gustan. El primer deber de un buen directivo, hablando de liderazgo, es estar en contacto con la realidad. O sea, ¿cuántas veces no perdemos el piso, ¿no? Como decimos que nos mareamos o dejamos de tener comunicación o contacto con nuestros colaboradores, estando en piso, por ejemplo, en la empresa. Yo creo que coincido, hay que estar en contacto con la realidad. Hay que estar informados, hay que estar enterados de qué está pasando. Y si están de acuerdo, hay que ver tanto hacia adentro de la organización como hacia afuera. Y eso pasa igual en una familia. O sea, ¿qué sucede o qué está pasando al interior de la familia? Pero también hacia afuera. Ciertas modas, tendencias, de qué temas se está hablando, en qué se está educando actualmente. Es decir, creo que es importante. Y no necesariamente tenemos que estar o no de acuerdo, pero sí hay que estar bien informados. Y bueno, el segundo aspecto que menciona el autor al comienzo, dice: el segundo deber de un buen líder es detectar el talento alrededor. Creo que podría ser incluso una función de mentoría, ¿no? Pero como está reconociendo e identificando ese talento en la gente que está con nosotros. Hay que dedicar tiempo, tanto para escuchar y observar, como para convivir con la gente. Yo esa palabra te la propondría en este capítulo, para este episodio. Hay que convivir más, ¿sí? Hay que platicar, hay que conocer, hay que escuchar, hay que hablar, ¿sí? Para en verdad generar lazos que sean mucho más sólidos. Y bueno, la tercera propuesta que nos deja el autor es, ok, estamos en contacto con la realidad. La segunda, ya ubicamos el talento de la gente que está con nosotros. Y el tercero es formar ese talento. Eso también al final es una función de liderazgo. Estamos acompañando un proceso de crecimiento y de alguna forma es como una guía, si me permiten la expresión. Estamos guiando a la persona en un proceso de madurez y de crecimiento personal y profesional. Entonces, eso es lo que nos propone de comienzo el autor, antes de ponernos una definición de qué significa ser líder. Segunda propuesta del autor que me encanta:
el liderazgo tiene lugar todos los días. Es decir, el liderazgo no es, digamos, no es un acontecimiento heroico, no es algo así como extraordinario o no necesariamente, o sobresaliente. Digo, seamos francos, en ocasiones el liderazgo sí tiene que resolver ciertas cuestiones apremiantes, en ocasiones sí aparecen urgencias o emergencias, y por supuesto que hay que atenderlas, y por supuesto que hay que dar la cara, y hay que estar al frente. Pero no siempre es así el liderazgo. O sea, el liderazgo puede suceder todos los días con pequeñas acciones desde tu casa, ¿sí? Con tu familia inmediata, con quienes convives, en el trabajo, con tu familia, con tus amigos, en la sociedad, en los grupos en los cuales perteneces. ¿Sí? El liderazgo son pequeñas acciones diarias y cotidianas. Por eso es que, como me parece decía Facundo Cabral, el cantautor argentino, pues no siempre son noticias o acontecimientos muy relevantes, y por eso es que incluso pueden pasar de largo. Pero el hecho de que pasen de largo no es que sean insignificantes, y eso tenlo tú bien claro, porque la construcción de la autoestima comienza contigo misma o contigo mismo, y la autoestima se forma todos los días con pequeñas acciones. Entonces, creo que eso habría que reflexionarlo, porque al final tenemos el potencial de liderazgo, pero necesitamos desarrollarlo. La tercera idea que nos propone el autor es una cita de Sófocles, un autor griego de la Grecia clásica. Dice, el poder nos enseña cómo es el hombre. ¿Sí? ¿Cuántas veces, tal vez tú tengas casos como yo los tengo cercanos, de gente que le dan un puesto de autoridad por lo que sea, ¿no? O sea, ya sea que sea algo que digamos que se ha ganado o que obtuvo por una cuestión fortuita, y qué tanto llega a cambiar la persona. Acuérdate, el poder nos enseña cómo somos en realidad y cómo es la persona, ¿no? Cómo se comporta, cómo se conduce, si cambia incluso ciertos valores o algunos principios. Creo que habría que tener mucho cuidado, incluso por ejemplo en las organizaciones, cuando estamos buscando una promoción, qué tanto estamos formando justamente a las personas que van a ocupar los puestos nuevos de autoridad. ¿Para qué? Para que en la medida de lo posible la persona esté lista para recibir el encargo. Al final de eso es, y de eso se trata el liderazgo. Estamos ocupando temporalmente un cargo, un puesto. Y eso creo que nunca habría que olvidarlo. En gobierno, en la empresa, incluso en la misma familia, ¿no? Pero bueno, vámonos a la siguiente cita, que es de Napoleón. Napoleón Bonaparte, seguramente ubican a este general francés. Él le decía esto a sus generales: no están ustedes aquí para compartir mi parecer, sino para darme el suyo. Fíjense qué buena cita, y qué importante sería que nos siguiéramos aplicando en esta época, ¿no? Cuando estamos rodeados de gente, cuando tenemos un equipo de trabajo, cuando estamos en la familia interactuando, o sea, qué tan importante es escuchar puntos de vista distintos. Actualmente está muy de moda el tema de la diversidad, y creo que si en verdad queremos que no sea una moda, sino que permanezca en el tiempo, tendremos que reconocer, valorando esa diversidad. Yo estoy convencido de que todas y todos tenemos algo valioso que aportar. Y justamente aportando esto valioso y escuchando a la gente, podemos detonar esas nuevas ideas y sobre todo encontrar distintas posibilidades. ¿Para qué? Para seguir construyendo y sobre todo para seguir mejorando. De alguna forma es como un círculo virtuoso que creo que eventualmente nunca terminaría. Pero bueno, vámonos a la siguiente idea, ¿no? Nos dice Álvarez de Mon que el liderazgo es una vocación personal. Y esto me hace recordar de inmediato a Peter Drucker, ese gran teórico del management, de origen austriaco, naturalizado norteamericano en el siglo XX. Porque él decía, fíjense muy bien, que el liderazgo no podía ser enseñado. Y eso es curioso, ¿no? Digo, ¿cuánta gente, incluyéndome, nos dedicamos a enseñar liderazgo, ¿no? O a capacitar el liderazgo? Pero decía que no se podía enseñar el liderazgo porque más bien el liderazgo era vivencial. Es decir, la persona necesitaba estar frente a la situación, en el escenario, en la empresa, para, en verdad, como decimos, ¿no? Tomar el toro por los cuernos y resolver. Y en ese momento es cuando se forma el liderazgo. Es un tema interesante, ¿no? Porque sí creo que es una vocación y al final como vocación es una decisión personal. Así como yo elijo ser líder, puede ser que seguramente hay gente que elige no serlo. Hay gente que elige tal vez no ser líder, ¿no? Y hasta qué punto, por supuesto, tenemos que respetar eso, ¿no? Entonces creo que es un tema interesante que se puede reflexionar, porque al final sí es un camino individual que nos va a llevar a un resultado. Entonces, ¿hasta qué punto tú estás asumiendo el compromiso de ejercer ese liderazgo? Para que lo reflexiones. Vámonos a la siguiente idea, ¿no? Baltasar Gracián, un sacerdote jesuita, en el año 1650 dijo esto: vivir es saber elegir. No hay perfección donde no hay elección.
Y esto es alineado justamente a lo que les comentaba de la vocación. Al final es una decisión personal. Acuérdense que los hábitos, el hábito es la vivencia, porque es la práctica de un valor que nos va acercando a una virtud. Acuérdense, tenemos valores, hábitos y virtudes. Al final es a lo que nos lleva la vida misma. Todos los días tomamos decisiones. Piénsalo tú de esta forma. ¿Cuántas decisiones tomas al día? Yo creo que no tienes ni idea. Y te voy a confesar algo. Yo que hago la pregunta tampoco. ¿Por qué? Porque tendríamos que detenernos, y hacer un proceso muy formal como de introspección y de reflexión para ubicar cuántas decisiones tomamos, cuáles son más trascendentes seguro que otras, cuántas decisiones, por ejemplo, las tomas de forma solitaria, en cuántas necesitas una negociación, por ejemplo. Es decir, velo reflexionando, pero creo que es un aspecto bien importante, porque al final del día, ¿sí? Tú eres las decisiones que eliges y también tú te conviertes, de cierta forma, en las personas con las cuales, o como las personas con las cuales interactúas. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy consciente de estas elecciones que estamos tomando todos los días. Pero bueno, me voy a otra segunda propuesta del autor, ya son casi las últimas. Dice, saber hablar es don de muchos, saber callar es don de pocos, y saber escuchar es generosidad de poquísimos. Entonces, alineado a lo que hemos platicado hoy y en otros capítulos previos, hay que aprender a escuchar. Y acuérdate que el comienzo para aprender a escuchar es bajarle la voz a tu Pepe Grillo. La película de Pinocho está de moda, ¿no? Pero hay que bajarle la voz al Pepe Grillo, que es el diálogo interno, porque es la única forma, bajando el volumen, de poder escuchar a otras personas. Entonces, llévatelo como una inquietud. ¿Tú qué tan buena o qué tan bueno eres como escuchar? Porque el liderazgo exige saber escuchar. Los buenos líderes saben escuchar, ¿vale? Y las dos siguientes competencias que propone el autor, ya como cierre, él habla mucho de desarrollar la comunicación efectiva y también la administración del tiempo. Incluso por ahí menciona en su libro, que hacia el final el autor, la matriz de Eisenhower, que después Stephen Covey populariza, de lo urgente y lo importante. Muy probablemente la has visto. Pero entonces aquí la intención de la propuesta, como puedes ver, es que estamos llegando al final del capítulo y en realidad no tenemos una definición única acerca del liderazgo. Pero así lo menciona el autor. Es decir, el liderazgo no se puede encasillar, por ejemplo, en pensar que exista una sola forma de hacer las cosas o una manera idónea que sea siempre la correcta de atender una situación. No, más bien tendríamos que estar entendiendo y atendiendo los diferentes escenarios y las diferentes situaciones. Lo que sí vale la pena recalcar ya como cierre es la relevancia de la ética. Acuérdate que hace unos minutos se platicaba de la reflexión que nos hace acerca de Hitler y la Madre Teresa, pero sí tendríamos que ubicar cuál es el componente ético, porque en lo que sí coincido con el autor es que al final del día lo que califica a los buenos liderazgos es cuál es la finalidad, es decir, el propósito que tú tienes al dirigir a una empresa, a una familia, a una organización de la sociedad civil, a un grupo social, etc. Es decir, ¿cuál es la finalidad que estás buscando? Porque sobre ese propósito y sobre el camino que lleves para alcanzar ese propósito es sobre lo que después tú vas a ser evaluado y vas a ser calificado, pero ya una vez que termine tu periodo de gestión. Es decir, hacia dónde quería, en este caso, llevar Rodrigo a su equipo, a su gente, cómo lo hizo y qué resultado alcanzó. Entonces, quédate con esta propuesta y quédate con esta idea. El liderazgo, como lo decía el autor, es algo que sucede todos los días, pero dentro de ese sucede todos los días, tenemos que asumir un compromiso, tenemos que asumir una responsabilidad y sobre todo tenemos que tener muy claros cuáles son los valores, es decir, cuál es tu moral que quieres que acompañe tu trayectoria. Nos vemos pronto.